Bienvenido al podcast de Eterno Juvenil. Somos el ministerio de jóvenes de la iglesia llamado Eterno de la ciudad de Danlí, Honduras. En este podcast vas a encontrar las enseñanzas de nuestras series mensuales, conversaciones con amigos, líderes e invitados especiales, entre otras cosas. Nuestro deseo es que puedas disfrutarlo, reírte y sobre todo que el Espíritu Santo hable a tu vida. Así que vamos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy tan alegre de que puedas estar escuchando este episodio. Te voy a contar un poco de mi historia. Me llamo Ramón Flores y lidero ese ministerio, ese movimiento Eterno Juvenil. Y algo de mi historia es que desde pequeño crecí en el Evangelio. Mis papás siempre me llevaron a la iglesia y todo. Y estuve en la escuela dominical y serví en la iglesia y todo. Pero llegó un momento en mi vida que por malas decisiones me aparté del Señor y probé cosas que no tuve que haber probado. Anduve ahí en ciertos lugares donde no estoy muy orgulloso de decir que anduve en esos lados, pero es parte de mi historia. Y recuerdo que en un momento, en una situación bien difícil, cuando estaba tan lejos del Señor, de fiesta en fiesta, de party en party, recuerdo que mi vida cambió por completo. Y encontré personas en mi vida que me ayudaron a volver a Jesús. Y mi historia es que pasé de ser un hijo pródigo a ser un líder de jóvenes, a dirigir un movimiento que amo mucho, que es Eterno Juvenil. Y yo recuerdo que mientras íbamos creciendo como ministerio, tuvimos nuestro primer congreso, tuvimos nuestro primer campamento, hemos tenido cosas que nunca nos imaginábamos, hemos visto la mano de Dios ayudándonos en todo este proceso. Pero recuerdo que llegó un momento en mi vida que me empezaron a invitar a predicar a colegios, a predicar a lugares, a andar en eventos. Recuerdo incluso que estuve en un evento, en un colegio con más de 3,000 jóvenes. Y en todo ese proceso, caí en un error tan grande, uno de los errores más grandes que podemos caer como cristianos, que es creer en nuestra capacidad, creer que es tu trabajo y creer que son tus fuerzas lo que han conseguido todo. Porque para serte sincero, el reconocimiento es tan bonito, es agradable. El reconocimiento es tentativo, la gloria es tentativa. Por algo Satanás la anda buscando todo el tiempo. Eso es lo que él quiere, llevarse la gloria que es de Dios. Y al caer en ese error, recuerdo que una vez dije, wow, qué buen trabajo el que estoy haciendo. Qué buen trabajo. Y antes de que me critiques o me juzgues y digas, ¿qué subido bro? Quiero contarte una historia en la Biblia de un chavito llamado David, que antes de ser el rey de Israel, fue un simple joven que le servía a sus hermanos. Antes de ser el que derrotó al gigante, era un simple pastor de ovejas, el cual le llevaba la comida a sus hermanos. Pero para explicarte bien la historia, quiero llevarte al comienzo de todo. Sé que el pueblo de Israel, el pueblo que había sido elegido para un plan único de parte de Dios, para el plan de Dios y para el propósito que tenía Dios con la humanidad. Dice que en una ocasión se levantó y buscaron a Samuel, quien en ese entonces era el que los lideraba, el profeta Samuel. Y le dijeron, ok Samuel, ya te pasaste de edad, nosotros queremos un rey, tus hijos nos sirven, nosotros queremos un rey, así como las otras naciones tienen un rey, nosotros queremos un rey, queremos ser como los demás, queremos ser como ellos. Y la palabra dice que nos muestra que Samuel se decepciona y les dice, ok, ¿acaso yo no soy suficiente para ustedes? Pero aparece Dios y le habla a Samuel. Le dice, ok Samuel, ellos no te rechazan a vos, ellos me están rechazando a mí. Ellos no quieren que yo los gobierne. Eso lo podés encontrar en 1 Samuel 8. Pero tengo una pregunta. ¿Cuántas veces no hemos tomado esa misma posición que tomó Israel? Que queremos lo que los demás tienen, que por querer lo que los otros tienen o por compararnos, dejamos que Dios deje de reinar en nuestra vida. Porque seamos sinceros, aquí creemos en Dios
Y yo sé que crees que Dios existe, pero pocas veces queremos que Dios reine en nuestra vida. Y muchas veces agarramos la misma actitud que tomó Israel y decimos, ok, Dios, no eres suficiente, queremos algo más. Tal vez no lo decís directamente con palabras, pero sí con tus comportamientos, buscando cosas, buscando llenarte, buscando plenitud fuera de Jesucristo, fuera de Dios. Muchas veces queremos ser como los demás, queremos lo que ellos tienen. Y para serte sincero, no valía la pena para ellos esa decisión, tener un rey, porque en su equipo tenían como líder, como rey al Dios vivo, tenían a Dios guiándolos. Pero aún así ellos querían algo más. Y creo que muchas veces a mí nos pasa lo mismo. Tenemos a Dios de frente, tenemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, guiándonos, pero por alguna razón nos dejamos llevar por tentaciones que vemos a nuestro alrededor y queremos darle ese lugar a una novia, a un novio, a un grupo de amigos, a tal vez familia, tal vez trabajo. Y bueno, Dios se pone triste con Israel y imagínate que la palabra enseña, imagínate que Dios había alimentado a Israel, lo había sacado, lo había librado de muertes y aún así Israel estaba dando la espalda. Y aparece Dios y dice, ok, ¿quieren un rey? Ok, yo les voy a dar un rey. Les voy a dar un rey. Y le da a Saúl, un hombre al cual el pueblo lo miraba como rey. O sea, Saúl parecía rey, o sea, tenía todo lo necesario para ser un rey. La Biblia lo describe que lucía como un rey, hablaba como un rey. Me imagino que tenía el liderazgo de un rey, tenía el porte de un rey, era un guerrero, la altura de un rey. Pero le faltaba algo. A Saúl le faltaba el corazón de un rey, el corazón de Dios. Porque en lo externo tenía todo lo necesario para ser un rey, pero en lo interno le faltaba lo más importante, que es el corazón de rey. Y para no hacértelo largo, la historia termina con Saúl fallándole al pueblo, fallándole a Dios y fallándole a Samuel. Dice la palabra, enseña que Saúl es arrebatado y ya su familia no va a ser parte de la realeza, de ese linaje real. Y si te soy sincero, creo que hay muchas personas, tal vez no sea tu caso, pero sí muchas veces fue mi caso, el cual aparenté muchas veces algo que yo no era. Y es lo que pasaba con Saúl, él tenía todo lo necesario, hablaba bien, tal vez era un buen orador, tal vez tenía influencia y todo, pero le faltaba lo más importante, que era el corazón de rey. Y después de la muerte y todo de Saúl, es cuando Dios levanta a ese pequeñito del que te hablaba al principio, a David, quien no era de linaje real, o sea, ni siquiera tenía sangre real, era menospreciado por sus hermanos, cuidaba ovejas, y la palabra nos enseña que cuando Samuel andaba buscando en la casa de Isaí, al cual iba a ser ungido, llamó a todos los hijos excepto a David. Ni siquiera el papá lo tomaba en cuenta. No sé si alguna vez te ha pasado que tu papá tome en cuenta a los demás y sentís como que a vos ni siquiera te mira, como que no calificabas para tu papá. No sé si alguna vez tu papá te ha dicho que no servís lo suficiente porque no pudiste hacer algo que él quería que hicieras. Y bueno, David no calificaba ni para su familia, no calificaba ni para ser rey, no calificaba ni para el pueblo, ni para sus amigos. Pero algo que sí, es que David sí calificaba para Dios. Me imagino que tal vez David no era el mejor hablando, no era el mejor guerrero, no era el más alto, no era el que el pueblo elegiría, pero tenía lo más importante. Y no sé si tu caso es lo mismo, que sentís que en tu vida no hay talento, sentís que en tu vida no vas a algún día a predicar o ser líder de alabanza, si es tu sueño. O sentís que nadie te toma en cuenta en tu iglesia, o sentís que nadie te toma en cuenta en tu familia. Y es lo que pasaba con David, nadie lo tomaba en cuenta. Pero David tenía algo tan importante que a pesar de que no tenía la altura correcta, la altura que todos quisieran, tal vez no era el mejor hablando,
David tenía el corazón correcto, tenía el corazón del rey, tenía el corazón de Dios. Y quiero decirte algo a vos que me estás escuchando. Tal vez has sido menospreciado por tu físico, has sido menospreciado por lo que ve la gente. Pero algo que sí he aprendido es que un buen corazón, un corazón correcto, es más importante que cualquier cosa externa, más importante que posición, más importante que dinero, más importante que trabajo, más importante que fama. Lo más importante es un corazón correcto. Pero bueno, ya hablé un poquito bien de David, pero déjame contarte que David también cometió errores. Y cuando pensamos en los errores de David, lo primero que se nos viene a la mente es cuando David cayó en adulterio y mató a su amigo. Pero también hay otros errores que cometió David. Y en Primera de Crónicas 21 dice que Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Y David, te lo voy a resumir, David mandó a Joab y a los comandantes del ejército a que hicieran un censo a todo el pueblo de Israel. Y Joab le dijo, David, que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero ¿por qué quiere usted hacer tal cosa?, le dice. ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Imagínate lo que le decía, David, todos están sirviéndote, todos hemos logrado cosas grandes, hemos logrado salir adelante, el Señor ha estado con nosotros, pero ¿por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, dice que David insistió en que se levantara el censo. Y bueno, Joab viajó por todo Israel a contar al pueblo y cuando regresó había más de 1 millón de guerreros. Y el versículo 7 dice que Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Solo imagínate lo que está pasando aquí. David tenía el ejército invencible del mundo. Tenía el ejército temido por todas las naciones. Tenía a Messi en su equipo, tenía a los mejores en su equipo, tenía a Dios de su lado. Y ese joven humilde, el cual tenía el corazón de Dios, ese pastor de ovejas, ese dependiente de Dios en todo, llegó un momento que se le nubló todo, se le nubló la vista, se le nubló la cabeza, se le subió y empezó a confiar en sus fuerzas. Imagínate, después de tantas victorias y batallas ganadas, David empieza a confiar en lo que él había logrado y había olvidado que había sido Dios quien lo había librado de todo eso. David ya no estaba confiando en Dios, sino en lo que según él había logrado. Y volviendo a lo que te contaba al principio de este episodio, yo veo mi vida reflejada en esto. Y no sé si es tu caso, pero muchas veces yo he creído que he sido yo quien lo ha logrado. Muchas veces se me ha nublado la vista y he creído que si he logrado algo es porque me esforcé. Y mira, con eso no te estoy diciendo que el esfuerzo es malo. El esfuerzo es necesario en la vida. Pero esfuerzo sin gracia no sirve de nada. Todos los talentos del mundo, sin el respaldo de Dios, no te sirven para nada. Porque una de las mejores virtudes que podemos tener como seguidores de Jesucristo es confiar en Él. Es confiar en Dios. Así como David confiaba en Él. David peleó contra Goliat y la palabra enseña que David dijo, voy en el nombre del rey de Israel. Voy en el nombre de Dios. Y él se daba cuenta que no se trataba de David. No se trataba de él, sino que se trataba de quien estaba con ellos. Se trataba de Dios. Y tal vez esa misma trampa de confiar en sí mismo es lo que hizo a David adulterar y matar a su amigo. Tal vez esa trampa de creerse el invencible es lo que hace que censara el pueblo. No sé si te ha pasado esto, que por creértelas que ya te las sabes todas y que no necesitas más del Señor o buscarle más, terminas cayendo en cosas que no te hubiera gustado caer. Porque quiero decírtelo con mucho respeto a vos que me estás escuchando. Seas chavo, seas chava, no importa tu edad. Quiero decirte algo, y no sé si te lo han dicho alguna vez, pero quiero decirte que no sos tan bueno. Aunque te lo has creído, no sos tan bueno. Déjame decirte que no sos tan bueno para dejar de confiar en Dios. No sos tan bueno para creer que tenés propósito fuera de Dios.
y no sos tan bueno para vivir alejado de Dios. Nos enseña más adelante la palabra que luego Dios castiga a David, castiga a Israel por la culpa de David. Y se registra la primera derrota del pueblo de Israel en toda la historia, donde mueren miles. Y todo porque David empezó a creer en sus fuerzas. Y no creo que nos pase lo mismo a nosotros, ya que vivimos en un periodo de gracia. Pero sí estoy seguro de que cosas difíciles y malas pueden pasar cuando empezamos a creer que hemos sido nosotros lo que hemos conseguido todo. Cuando empezamos a creer que Dios no intervino en esto. Cuando empezamos a creer que es más importante nuestro esfuerzo, nuestro talento, que su gracia. Porque déjame decirte algo, todo lo que has logrado en tu vida el día de hoy, no sé si ya te diste cuenta, pero todo lo que has logrado ha sido por gracia de Dios. Esa fuerza que has encontrado para seguir adelante y para lograr tus metas ha sido porque Dios te ha fortalecido. Porque no soy yo, no sos vos. Siempre va a ser Jesucristo, siempre va a ser Dios. No soy yo, es Él. De eso se trata esto. De que entendamos que no somos nosotros. Que aunque tengamos talento, aunque seamos buenos en algo, fuera de la gracia de Dios, fuera del apoyo de Dios, no vamos a conseguir nada. Y no sé si en esos tiempos de dificultad que estamos pasando, has dudado o has creído más en lo que ves. No sé si se ha nublado tu fe o se ha nublado tu corazón por todas esas noticias difíciles que hemos visto. Pero quiero hacerte una pregunta, ya para terminar. Porque en esos tiempos de dificultad e incertidumbre, creo que es cuando Dios nos hace esta pregunta. ¿Estás confiando en mí en este proceso? ¿Seguís confiando en mí? ¿Seguís confiando en mí incluso lo que estamos pasando? ¿Seguís confiando que yo lo voy a sacar de esta? ¿O solo estás fingiendo que crees en Él? Porque creo que muchos hemos hecho eso. Que aparentamos que tenemos la confianza en el Señor, pero en realidad no estamos creyendo en Él. Yo te animo y oro por tu vida, para que en estos tiempos de dificultad o en tiempos donde se te suba la cabeza que ha sido tu esfuerzo, recordás que ha sido Jesucristo, ha sido Dios el que te ha cuidado, el que te ha librado. Y en medio de tu temor, en medio de tu angustia o en medio de lo que estamos pasando, mi oración es que el Señor te recuerde y te llene de paz. Y te recuerde siempre que ha sido su misericordia, ha sido su mano, ha sido su amor. Que el Señor pueda llenar a tu familia de paz y de esperanza en medio de todo lo que estamos pasando. Y que sobre todo recordes siempre que no sos vos, sino que siempre se va a tratar de Él.